backplane, define cómo los paquetes, o sea, todos los fabricantes acá tienen una aproximación distinta a resolver el mismo problema, ¿sí? Algunos tienen memorias, o sea, buffer, que son compartidos, por ejemplo, este ejemplo que yo les daba acá. Algunos tienen, por ejemplo, el switch de Tetricom, que es un switch viejísimo, pero un clásico, digamos, un 3300, tiene 32K por puerto y 2752K compartido para la transmisión y 32K para la recepción, que son exclusivos por puerto, y hay memorias que son compartidas por todos los puertos, por ejemplo, la de transmisión. Y depende, eso, a medida ahora que han ido avanzando, digamos que la memoria es barata, imagínense que igual esta memoria es de altísima velocidad, porque si yo pongo una memoria que tenga una velocidad baja, lo que hago es introducir latencia en el switch, ¿sí? Entonces, la memoria esa de almacenamiento, los buffers, eso, son de altísima velocidad. El throughput, o sea, la cantidad de datos que pueden circular por ese backplane, siempre es varios órdenes de magnitud más que la velocidad de transmisión de los puertos. Entonces, si yo tengo un puerto que es de gigabit, no puedo tener un backplane de gigabit, porque lo mismo que pasaba con el backbone, por ese backplane circulan todos los datos. Entonces yo tengo que tener el agregado de todo eso, gigabit, en el backplane como mínimo, para que ese backplane sea, digamos, sirva para tal fin, ¿sí? Y hay dos tipos de arquitectura de este backplane. Round robin o first in, first out. O sea, si un puerto no tiene actividad, se lo escapa directamente, y puertos prioritarios y priority port, digamos, ¿sí? Que los puertos compiten, porque ¿cuál es el problema? Cuando yo tengo poca actividad no hay problema. El backplane está descargado y no hay ningún problema. Ahora, cuando yo tengo mucha actividad, toda la presión de datos está sobre el backplane. O sea, el backplane ahora es el recurso compartido, ¿sí? En el cual yo tengo que utilizarlo de manera inteligente. Los fabricantes tienen distintas aproximaciones a resolver este problema y lo manejan de distintas maneras, ¿sí? Se los digo como para que tengan una idea de que ese punto por el que circulan todos los paquetes tiene que tener una velocidad más que el punto de un solo puerto, digamos, ¿sí? Porque por ahí circulan solo los paquetes de un puerto. Entonces, el forwarding rate, que es la característica de performance del switch, significa cuántos paquetes por segundo puede mandar, puede retransmitir ese switch, ¿sí? Hemos visto que algunas características de performance son la cantidad de MAC address que almacena, que es capaz de almacenar ese switch en esas tablas, porque esas tablas no son infinitas. O sea, la memoria es costosa y, bueno, si es de altísima velocidad, es finita. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, un switch viejo, como bastante antiguo, digamos, como este Tricom 3300, tenía 1.330.000 paquetes por segundo, podía reenviar. Más que eso, este switch, por ejemplo, no era wire speed. O sea, ustedes agarraban a los 24 puertos, los conectaban a gigabit a los 24 puertos y empezaban a transmitir 12 contra 12, y la capacidad máxima del reenvío de paquete no llegaba a ser la velocidad del ancho de banda agregado de esos 12 puertos transmitiendo gigabit. Entonces este switch no era wire speed. Era un buen switch, pero no era wire speed, ¿sí? Después, otra de las características, aparte de la cantidad de paquetes del forwarding rate, o sea, la cantidad de paquetes por segundo que puede transmitir un switch, que depende de muchos factores, depende del tipo. Esto tiene un CPU adentro, ¿sí? No tiene un CPU Intel, pero tiene un CPU, algo compara MAC address, algo agrega en una tabla, ¿sí? Tiene un ciclo de la instrucción, digamos. Los switch más básicos tienen una MAC address por puerto, ¿sí? Que son normalmente los switch de borde. ¿Por qué? Porque no necesitan más, porque en cada puerto van a tener conectada una MAC address. Si yo tengo un switch de core donde está en el corazón de la red, que tiene la cascada conectada de un montón de switch, voy a necesitar almacenar todos los puertos agregados de todos los equipos que tengo conectados esos switch de esa cascada, ¿sí? No sé si me entienden eso. Si no me entienden, le hago un gráfico. ¿Todos entienden eso? Sí. Sí. Yo tengo... ¿Qué pasó acá? Ahí el dibujo.
Yo tengo un... A ver, esperen que la cierro a la... Parece que se volvió loca la pizarra. Si yo tengo un switch acá y conecto otro switch acá y conecto otro switch acá, si este es el puerto 1, ahí tengo el switch 1, el switch 2, ¿lo están viendo ahí el gráfico? Bien, Sí, sí. entonces, el switch 3 tiene acá un montón de hosts conectados, cada uno con su MAC adre. Ese switch 3, o sea, en este puerto, lo voy a dibujar con otro color, en ese puerto que dibujé con rojo, van a estar todas las MAC adre del switch 3, solo en ese puerto. Y en el puerto este que yo dibujé, que voy a dibujar con verde, que es el switch, supongamos que este sea el switch de arriba, el switch de core, digamos. ¿Sí? El switch 3, el switch de borde. El switch 3 tiene una MAC adre por puerto, ¿sí? Porque ahí están ya los nodos. Ahora, el switch 2, que es un switch intermedio, en el puerto ese que está marcado con rojo, tiene todas las MAC adre por puerto del switch 3. O sea, en ese puerto, supongamos que este es el puerto 8, ese puerto 8 tiene todas las MAC adre del switch 3, porque todas, si yo le mando un paquete, todas llegan por ese puerto 8, todas las MAC adre que tiene colgando del switch de abajo. Ahora, el switch 1, fíjense que tiene todas las MAC adre del switch 3, más todas las MAC adre del switch 2, en el puerto 1. Entonces, no es lo mismo un switch de core que un switch de borde. Un switch de core tiene que tener mucha más capacidad de almacenar MAC adre en esa tabla de filtrado. ¿Qué es lo que va a pasar en el switch 1, en el puerto 1? En el puerto 1 van a aparecer todas las MAC adre con distintos timers. De acuerdo a se vayan llegando, le va a ir actualizando el timer. Pero en el puerto 1 van a aparecer todas las MAC adre que están en el switch 2, más todas las MAC adre que están en el switch 3. No sé si entienden. Entonces, no es lo mismo la capacidad de almacenamiento que tiene que tener el switch 1 de esa tabla que la capacidad de almacenamiento que tiene que tener el switch 3, que es un switch de borde. ¿Sí? Y eso se refiere. O sea, por ejemplo, ese switch que estamos analizando, que es el TRICOM, tiene 12.000, puede almacenar hasta 12.000 MAC adre. O sea, de él puede colgar una cascada que tenga hasta 12.000 MAC adre. Más que eso no puede almacenar. ¿Sí? Para que tengan una idea más o menos. Esa es otra característica de los switch. Los switch de borde solo tienen, si tiene 24 puertos, bueno, 24 MAC adre, una MAC adre por puerto. Entonces, ese es el problema de utilizar switch de mala calidad para hacer cascada de redes. Que como tiene una sola MAC adre por puerto, lo que hace permanentemente está cambiando esa MAC adre. Entonces no funciona como switch, porque se pasa todo el tiempo cuando le llega. Supongamos que el switch 2 tenga solo una MAC adre, pueda tener una MAC adre por puerto. Entonces la última que le llegó es la que le pone. Todas las otras, cada vez que llega, tiene que borrarla esa y poner la que le llegó, sacarla a la otra y poner el timer que corresponde. Todo eso consume tiempo, agrega latencia y no sirve para el diseño de una red. ¿Sí? Otra de las características que tienen los switch es el tipo de administración. Yo he dicho que ustedes pueden configurar determinada, por ejemplo, si quieren el forwarding type, o sea, cómo hace el forwarding, si quieren cut-through, modified cut-through o store and forward, entonces tiene que tener alguna capacidad de administración el switch. Aparte tienen protocolos de administración, que no lo vamos a ver, como SNMP, que es un estándar que permite ver todos los parámetros del switch, los errores, cuántas MAC adre tiene almacenada en vivo dentro del switch, digamos, algo muy específico de la parte de administración de redes, ¿sí? Todos los switch y los bridge funcionan a nivel de capa 2. Cuando agregan funciones de capa 3, que serían el ruteo de protocolo de capa 3, o sea, por ejemplo, el ruteo IP, se llaman
IP switching o switch de capa 3 o switch IP, etc. ¿Sí? Ahora hay muchos, no son todos, pero es bastante común. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tiene un método que se llama tormenta de broadcast, ¿sí? De control de broadcast. ¿Cuál es el problema que tienen los switches? Que hay paquetes que van a la dirección de broadcast. La dirección de broadcast en Ethernet es todas puestas en uno, o sea, FF, 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 es una dirección especial que significa envía este paquete a todos los que están conectados a la red. Cuando el switch recibe un broadcast, tiene la obligación de enviarlo, aunque tenga una tabla de filtrado, de pisar esa, de no mirar la tabla de filtrado y enviar a todos los paquetes. Hay situaciones en que las aplicaciones necesitan hacer un broadcast, ¿sí? Como por ejemplo, yo configuro una impresora y la pongo disponible para que toda la red vea el nombre de la impresora, esa impresora puede hacer un broadcast diciendo mi nombre en la red es tal. Y eso le tiene que llegar a todos los nodos. Entonces tiene que romper la lógica del switch. El broadcast siempre rompe la lógica de la conexión virtual. Envía como si fuera un hub, ¿sí? Entonces, tengo que tener algún método para controlar que eso no empiece a funcionar como un hub permanentemente, porque si no pierdo la capacidad que estoy buscando en un switch, que es el de las conexiones virtuales. Entonces, los switches tienen un límite, un umbral, que se llama control de broadcast, que dice, está bien, yo voy a permitir los broadcasts, pero voy a permitir hasta 3000 paquetes por segundo. Más que eso no voy a permitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me rompe la capacidad de realizar conexiones virtuales solo entre los nodos que yo necesito. Y eso se llama Broadcast Storm Control o control de tormenta de broadcast y es otra característica que tienen los switches. ¿Sí? Después tienen la posibilidad, ustedes fíjense que cuando yo tengo switch no está todo dicho y empieza a aparecer un problema, muchos problemas, pero los voy viendo en parte, adicional. Borro acá y miremos la pizarra. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago así? Pongo un switch acá, hago una cascada, pongo un switch acá, hago una cascada, pongo un switch acá, hasta ahí todo bien. Y ahora conecto este switch, lo voy a dibujar con otro color, este switch con este switch de nuevo y armo, en vez de un árbol, un grafo. ¿Qué problema me genera acá? Que en la tabla de decisión yo tengo dos caminos para llegar a la misma MAC-adre. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una PC que está conectada acá y una PC que está conectada acá. Este tiene la MAC 1 y este tiene la MAC 2. ¿Sí? ¿Qué camino? Porque en realidad el switch dice, bueno, la MAC 1 para mí está, si la MAC 2 tiene que conectarse con la MAC 1, tiene que ir por este puerto de interconexión. Ahora, tiene otro camino también para ir, que es este puerto. Entonces, la tabla del switch de forwarding se vuelve ambigua. No sabe cuál, ¿sí? Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si yo la mando por los dos puertos, ¿sí? Tengo un problema, porque no puedo, digamos, porque rompo el estándar de lo que es la red de Ethernet switchada. Entonces, para solucionar, esto es una ventaja y es un problema, lo que yo acabo de hacer, ¿sí? Es un problema si yo no tengo ningún mecanismo para solucionarlo. Y es una ventaja si yo puedo momentáneamente solucionarlo, y ahora les explico por qué. De alguna manera yo tengo que decir, bueno, abro esto, lo corto acá, lógicamente, y lo sigo viendo como un árbol, ¿sí? Esa característica se llama el protocolo Spanning Tree, ¿sí? Que lo que detecta son links redundantes. Ahora, también como detecta link redundante, ¿qué es lo que hace Spanning Tree? Cuando el link, yo he abierto acá en verde, me dibuja en naranja. Cuando este se corta este cable, este puede volver a funcionar. O sea, lo vuelve, si este estaba
Acá lo abierto, el verde está abierto lógicamente. Y el naranja se cortó la fibra óptica o el cable, acá no lo tengo más. ¿Sí? Si esto ocurre y no lo tengo más, Spanning Tree puede detectar que ese link ya no existe más y levanta el que puso de baja lógicamente, digamos, que es este que está acá. Entonces, soluciona un problema, que es el problema de los links redundantes, y me abre una puerta a tener link redundante, que es una característica para dotar de mayor disponibilidad a las redes LAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si ya hemos visto, se corta el cable, bueno, hay que cambiar el vínculo ese, o la fibra óptica, o el cable, o lo que sea. Y eso se utiliza muchísimo en las redes. O sea, los anillos que se arman, se pueden armar con Spanning Tree, se pueden armar de otra manera, pero si es una red LAN, se pueden armar anillos brindando redundancia, donde ese anillo es temporalmente interrumpido, lógicamente interrumpido por el protocolo Spanning Tree. ¿Sí? Después tienen otras características, que son las características de redes virtuales, de Virtual LAN, que lo que permite hacer es agrupar determinado tipo de puertos y mapear solo esos puertos para que sean accesibles por determinadas MAC address. ¿Sí? Hacer una red virtual, yo tengo una red, supongamos que hago una red en una empresa. Y yo digo, bueno, miren, tengo un área sensible que es el área, no sé, financiera, contable, que mueve números de toda la empresa, y yo no quiero ni siquiera que físicamente puedan llegar a esa MAC address, o sea, físicamente me refiero que un paquete sea susceptible de direccionar esa MAC address dentro de la red. Puedo separar esa área, definir una virtual LAN y ponerle condiciones. Se usa mucho en todas las redes. Nosotros no tenemos tiempo de ver, está estandarizado en el protocolo 802.1q. No tenemos tiempo de ver cuáles son las posibilidades de la Virtual LAN, porque tenemos que hacer todo un curso para Virtual LAN. ¿Sí? Pero les comento un caso. Por ejemplo, compro un software antivirus. ¿Sí? Ese antivirus tiene la posibilidad de estar conectado, está puesto en un servidor, puesto en un switch. Por ejemplo, si detecta algún virus que está llegando de alguna MAC address, ese switch, el software antivirus se comunica al switch y lo pone en una VLAN de cuarentena, que es como estamos nosotros ahora, digamos. ¿Sí? Por eso uso el ejemplo. Esa VLAN de cuarentena, ¿qué es lo que hace? Solo permite que esa MAC address se conecte con el servidor antivirus. Nada más. Y lo desconecta de la red para que no siga propagando ese virus. ¿Sí? Ese es uno de los usos de VLAN. Nosotros estamos ahora en ese modo, digamos, modo cuarentena. Estamos en una VLAN de todo separado, ¿sí? Para evitar la propagación del virus. Entonces, esas funciones de interacción de software, digamos, con el hardware son muy usadas y quien vincula esos dos métodos normalmente es una VLAN. Esas VLAN pueden tener controles de acceso, por ejemplo. Les doy otro caso de uso de las VLAN. Yo no quiero que alguien que tenga acceso físico a un puerto conecte una notebook ahí. ¿Sí? O sea, que la conecte, pero que no tenga... Porque ¿cuál es el peligro de las redes? Yo dejo una boca, un roseta, un wall plate, y viene alguien, se conecta a la red y, bueno, el vínculo es compartido, el tráfico es compartido, entonces, bueno, empiezo a capturar paquetes y empiezo a ver qué es lo que se trafica. ¿Sí? No es tan simple, pero se puede hacer. O puedo generarle tráfico a la red, puedo hacer acciones que no están, digamos, que no están bien vistas ni permitidas dentro del control que se puede hacer en una red. Entonces, mediante una VLAN, yo digo, no, cada uno que se conecte y que no esté autenticado con un usuario y una clave, va a la VLAN de autenticación, o sea, la única conexión que tiene esa MAC address cuando recién se conecta hasta que se autentique es con el servidor de autenticación. ¿Sí? Una vez que se autentique con el usuario, que yo sepa que es un usuario válido, que existe, que hay un montón de métodos de autenticación, desde muy simple hasta muy complejo, recién le doy acceso a que pueda traficar datos a la red. Entonces la VLAN me permite a nivel de capa 2 manejar el tráfico de la red, no a nivel lógico de una aplicación. ¿Sí?
Tiene muchísimas aplicaciones, muy interesantes, lo que se puede hacer, etcétera, pero primero tienen que aprender bien esta base, digamos, para que después puedan entender que es una VLAN. Así que yo nunca la doy en mi curso, es un tema que es específico, digamos, ni Spanning Tree ni VLAN, tenemos tiempo nosotros para ver eso, ¿sí? Bien, dentro de los tipos de switch, ya hemos hablado un poco, existen los switch que son para workgroup, que tienen un bajo número de MAC-adre en la base de filtrado, por ejemplo, una por puerto, un bajo throughput del backplane, y existen los switch de backbone, o sea, los que van a estar en el corazón de la red, en el core, que tienen un alto número de MAC-adre en la base de filtrado, un alto throughput del backplane, normalmente son wire speed, normalmente permiten interconectar otras normas de capa física. Por ejemplo, tienen lo que se llama un transceiver. La clase que viene vamos a hablar un poco más de los elementos de conexión, de estos tipos de interconexión de distintas capas físicas que tiene un switch, ¿sí? Obviamente tienen spanning tree, pueden implementar ruteo a nivel de protocolo IP, que es de capa 3, etcétera. Tiene un montón de características. ¿Qué diferencia básica tiene un switch y un router? Para que, digamos, esto es una diferencia de concepto. Un router trabaja a nivel de capa 3, ¿sí? Y se usa principalmente para interconectar dos redes distintas. O sea, ustedes se interconectan. Ustedes tienen el router ADSL, digamos, que también tiene un switch adentro. Pero veamos la parte del ruteo. ¿Qué es lo que hace? Interconecta dos redes distintas, la red que ustedes pueden tener en su hogar contra la red del proveedor de datos, ¿sí? Entonces ahí necesitan un router. Funciona a nivel de capa 3, ¿sí? Y obviamente un router filtra todos los broadcasts, ¿sí? Un switch filtra los broadcasts hasta cierto punto, porque los necesito. Ahora, ustedes no van a poner una impresora que mande broadcast a través del switch ADSL y le va a llegar a la red de telecom. Eso no va a ocurrir, digamos. El switch sí o sí filtra los broadcasts, ¿sí? El router sí o sí filtra los broadcasts. El switch tiene que dejar pasar los broadcasts hasta un cierto punto que está limitado por el control de tormenta de broadcast, digamos, que es un límite que yo le pongo, que ustedes lo configuran, le ponen, no quiero que transmita más de 3000 paquetes de broadcast. Pero sí tiene que dejar pasar los broadcasts porque es otro tipo de red, es una red LAN contra una conexión entre la red LAN WAN, digamos. Normalmente los routers se utilizan cuando, digo normalmente porque sí se utilizan router para LAN, pero cuando yo le digo normalmente, la mayoría de los casos significa se utiliza un router para interconectar dos redes que son distintas, ¿sí? Que son bien distintas. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y los routers son multiprotocolo, ya lo vamos a ver en Teleinformática 2, vamos a ver ruteo estático y vamos a ver cómo funciona un router y para qué sirve, etcétera. No quiero entrar mucho en este tema. Bien, estamos terminando este módulo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran consultar, que no le haya quedado claro? Sí. Ah, bueno. Sí, ese lo elige, digamos, tiene un montón de criterios, ¿sí? Primero, elige en función de el protocolo Spanning Tree configura lo que se llama un root bridge, ¿sí? Ese root bridge dice, bueno, yo voy a hacer, si son todos los switches iguales, es el switch de menor MAC-adre, digamos. Supongamos que, porque el problema no es cuando son todos distintos, el problema es cuando son todos iguales, ¿sí? Cuando son todos distintos, elijo el mejor. Ahora, cuando son todos iguales, y bueno, alguna decisión tengo que tomar. Esa decisión de lo que significa el root bridge, o sea, cuál yo en un grafo digo que yo voy a hacer la raíz del árbol, eso es lo que define, la toma en base a criterio spanning tree, que es la MAC-adre de menor cardinalidad, digamos, ¿sí? Si yo las pongo a todas las MAC-adre, el switch tiene una MAC-adre, la menor es el root bridge. Una vez que decide el root bridge, decide si todos los puertos son exactamente iguales, decide que el puerto más prioritario, o sea, el que no va a cortar, va a ser el puerto más bajo y el que va a cortar va a ser el puerto más alto, ¿sí? Si son distintos, elige el puerto de menor velocidad para cortar y deja el puerto de mayor velocidad andando. Sí, hay un montón de criterios, pero más o menos eso.
Si quieren, después les pongo ahí todos los criterios de Spanning Tree, se los pongo en el Classroom para que los vean, ¿sí? Incluso hay una máquina de estado para Spanning Tree, etcétera, si al que le interese lo ve de ahí, digamos, no se los tomo yo en la materia, simplemente pretendo que entiendan qué problema soluciona y qué ventaja me da, nada más que eso. No sé si ha quedado claro. Bien, perfecto. Después les pongo ahí una máquina de estado de Spanning Tree, cómo hace y cómo funciona para que la vean. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, vamos a dejar acá porque la clase que viene les quiero hablar un poquitito más de los métodos de interconexión que tienen los switches, que lo van a necesitar para los prácticos, o sea, qué es un transceiver, qué es un media converter, cuál es algún criterio, digamos, de diseño como para que ustedes empiecen a diseñar redes, que es lo que van a tener que hacer, digamos, ahora estamos haciendo los building blocks, digamos, o sea, los mecanismos, para que ustedes entiendan los mecanismos, y ahora hay que avanzar un poquitito más en los temas de diseño, ¿sí? Así que si no tienen ninguna pregunta más, terminamos acá la clase. Nos vemos el miércoles que viene. Yo quedo en mandarle dos cosas. Lo de el nuevo requerimiento para el práctico del cálculo de la aplicación esta de geolocalización y lo de Spanning Tree que me ha pedido Matías. ¿Alguna pregunta más? Prendo mi cámara un segundo, así lo saludo. Bueno, esperemos que en algún momento nos podamos conocer. Tenemos 15 días más de cuarentena, así que seguiremos utilizando este método. Quien tenga algún problema, yo sé que hay alguno que tiene algún problema con el ancho de banda, etcétera, se contacta conmigo, me manda un mail o algo, si necesita algo, lo voy a ayudar, digamos, para poder solucionarle ese problema que tiene, que por ahí no puede estar siempre conectado, ¿sí? El resto, si tienen algún problema, si ven alguna dificultad que están teniendo para tomar la clase, bueno, obviamente me avisan. En algún momento le generaré alguna encuesta anónima para que me pongan ahí a ver cómo la van llevando a la clase y principalmente del mecanismo de enseñanza, digamos. Si lo pueden seguir, si no lo pueden seguir, ¿qué les parece? Así que, bueno, nos vemos el miércoles que viene y que anden bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.